no tenía sí, no pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. Sí, ya termina. Seguimos. Bueno, buenas tardes. Disculpen que no salió el sonido del video. La idea era un poco que conocieran lo que era Genexus Consulting. Mi nombre es Marcela Corvo. Muchas gracias por venir. Trabajo en el área de consultoría hace 20 años. Hoy tengo a cargo la dirección de los proyectos del área de salud de la empresa. Y la charla de hoy es una charla que no es muy teórica, digamos, no traigo nada muy innovador. Es simplemente en uno de esos momentos en que uno se plantea qué cosas pasaron en la gestión. Hace muchos años que trabajo en lo que es la gestión de proyectos y muchas de las preguntas que uno se hace es, esto a mí antes no me pasaba. ¿Y por qué me pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa que esto me pasa? ¿No? Entonces, un poco, piensen en cómo hablábamos de la gestión hace 20 años, 10 años. Hablábamos básicamente de 3 grandes variables, que era el alcance, el costo y el tiempo. Y si nos manteníamos dentro de esas 3 variables, manteníamos de forma saludable nuestro proyecto. De hecho, algún tiempo después se agrega una dimensión más, que es la calidad. Todos sabemos que hoy ya no trabajamos solo con estas 3 variables, sino que trabajamos con muchas variables más. Y entonces, de alguna manera me puse a pensar cuáles eran todos esos factores que nos habían hecho cambiar nuestra forma de gestionar. ¿Qué era lo que variaba? ¿Qué era lo que había pasado? Y de alguna manera me costó mucho ordenar un poco todas las ideas que uno tenía o que traía en la cabeza. Entonces, primero me planteé si había evolucionado la gestión. Hablé con algunos, me dijeron que sí, me convencí y dije, bueno, ¿cómo? ¿Ah? Y en el cómo encontré 2 grandes factores. La tecnología y las personas. ¿Por qué? Porque a medida que iba pensando en varios de los puntos que ahora después les voy a contar, decía, bueno, nosotros somos personas, que usamos la tecnología para transformarla en resultados que termina siendo tecnología. ¿Tecnología para quién? Para personas. Entonces, en definitiva, esas son las 2 grandes variables nuestras que nosotros tenemos que hacer convivir. La tecnología y las personas. Vamos a ver un poco cada una de esas 2 dimensiones. La tecnología, por supuesto, evoluciona. No hay manera de parar esa evolución. Es una evolución desenfrenada. No tenemos control. No sabemos lo que va a venir siquiera. Cuando creemos que entendimos algo, ya cambió. No sé si antes pasaba tan rápido, la cuestión es que pasó y sigue pasando y va a seguir pasando. Pero hay un tema que no es menor en la evolución tecnológica, en el rol del gestor. Antes nosotros íbamos al proyecto, recibíamos los requerimientos, definíamos la tecnología, hacíamos el proyecto, manteniéndonos de esos 3, 4 variables que hablábamos recién. Hoy cuando nosotros vamos al proyecto, no nos definimos solo los requerimientos y lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que proponer, tenemos que ir con la idea innovadora, tenemos que decir en qué tecnología, cuál es la mejor tecnología, cuál es la mejor alternativa que tiene ese cliente para hacer el proyecto. Nosotros proponemos, nosotros somos el agente del cambio muchas veces para la evolución tecnológica de nuestros clientes. En eso cambia el rol del gestor. No solo evoluciona la tecnología, evoluciona en varios contextos. Uno de esos es las plataformas. No nos manejamos igual que antes, no tenemos las mismas herramientas que antes, tenemos muchas más. Como usuarios de sistemas en el trabajo, a nivel operativo, y como usuarios en nuestra vida cotidiana, ¿no? La aparición de los celulares, de Internet. Hay un montón de factores que hacen que nosotros no vivamos de la misma manera y estemos acostumbrados a lidiar y a interactuar en otro tipo de plataformas. Y nosotros tenemos que conocer esas plataformas. Como gestores de proyectos, no podemos ser ajenos a lo que está pasando a nivel de la evolución y de las plataformas. Una vez más, porque nosotros tenemos que proponer.
Porque nuestros usuarios son los que saben trabajar en esas plataformas y las aplicaciones que nosotros hagamos para ellos tienen que estar alineadas con en ese sentido de experiencia. ¿Qué pasaba hace 20 años? Hace 20 años yo estaba desarrollando. Era el peor error que podías hacer como desarrollador no mirar la navegación del objeto GNexus cuando especificabas. ¿Por qué? Porque tu recorrida tenía que ser performante. Porque no podías recorrer más de registros de los que realmente necesitabas. Porque tenías que ser lo más óptimo posible para encontrar el resultado que necesitabas. ¿Por qué? Porque el hardware era caro. Porque ir al cliente y decirle, mirá, necesito más memoria o necesito más procesador, era lo peor. ¿Por qué? Porque era caro. Pero pasa el tiempo y el hardware empieza a bajar de costo, empieza a ser cada vez más accesible y eso ya no era una limitante. Y de alguna manera fuimos cambiando nuestra forma de desarrollar. Hoy estamos en la nube, ni siquiera hosteamos en la infraestructura nuestra. Nos dedicamos a hostear en infraestructura altamente especializada con personas que están dedicadas a mantener ese hardware. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no es el humano solo el que carga el dato como hacíamos hace 20 años. Ahora tenemos toda una tecnología de sensores, ¿no? De todo lo que es IoT, y esos sensores están generando datos 24 horas al día, todo el tiempo. Millones y millones de registros. Esos registros los almacenamos en la nube. Son datos. Para que sean información los tengo que procesar. Cuando los proceso, esos procesos son enormes y tengo que hacerlos performantes. Entonces, la optimización y la performance pasa a ser importante hoy en día. Y además, porque nuestros usuarios pretenden la inmediatez. Mi tiempo de respuesta de un sistema que antes demorara 10 segundos una pantalla, hoy no me lo van a tolerar. No va a ser aceptable. Eso cambió. Dentro de la evolución de la tecnología aparecen los nuevos dispositivos. Y un poco como les decía, como nosotros somos los promotores del cambio, nosotros tenemos que saber qué dispositivos están al alcance de nuestra mano, qué tecnología está disponible. No subestimen a los dispositivos. Los dispositivos son, en el caso de todo lo que es IoT, yo vengo sobre todo del área de la salud, todo lo que es en medicina, los sensores, el tema para medir el ritmo cardíaco, para poder alertar, para mejorar la calidad de vida de las personas. No es lo mismo que haya una enfermera midiéndole cada 10 minutos a poder tener un sensor que esté constantemente midiendo el ritmo cardíaco. No es lo mismo. Es un valor agregado enorme. Pero soy yo como el gestor que tengo que saber, tengo que tener conocimiento de las posibilidades que yo tengo para darle la mejor opción a mi cliente. Eso un poco respecto a lo que es la tecnología. Pero, ¿qué pasa con las personas? Que es el otro factor con el que yo trabajo. Yo trabajo con personas, para personas. Y ahí hay diferentes temas que hoy les quiero traer. Sé que a nivel de tecnología, a nivel de personas, hay muchos más temas de los que yo les estoy contando acá. Les traje una manera de resumen de lo que a mí, a nivel personal, más me ha impactado en los últimos tiempos. En las personas, sin duda, tenemos un cambio generacional. Sin duda. Se habla mucho de las generaciones X, Y, Z, y hay cambios. No, ni para bien, ni para mal, ni mejores, ni peores. No voy a entrar en esa discusión. Pero hay cambios, hay formas, hay criterios, y hay vidas de alguna manera que la conciben de manera distinta porque se crían de alguna manera. Mis hijos hoy se están criando en un contexto, en un entorno que no tiene nada que ver al entorno en el que me crié yo. Ellos ya hoy tienen disponible una tecnología, están acostumbrados a esa tecnología que no la tuve yo. Y ese cambio generacional nos afecta, pero nos afecta en múltiples cosas. También nos afecta en la forma de relacionarnos, ¿sí? Yo de repente sigo trabajando con gente que empieza a tener sus primeros trabajos a los 20, 20 y pocos años, y obviamente yo también crecí. Entonces la brecha generacional es cada vez mayor. A mí lo que me cuesta más hoy en día, y no me cuesta solo a nivel laboral, me cuesta con mis hijos adolescentes en mi casa, es mantenerlos motivados. Es motivar a que les guste lo que hagan y a que no sea un tema temporal de unos meses, un año, a que te guste lo que hagas. Eso
es lo más costoso hoy en día con las nuevas generaciones. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Digo que es un punto en la gestión que antes no era tan prioritario como lo es hoy. Estamos en una industria con desempleo cero y por lo tanto las posibilidades, el abanico de posibilidades que tienen las generaciones jóvenes es mucho mayor. ¿Tá? Entonces, ¿qué hemos encontrado en esos aspectos? La evolución tecnológica me abre también un abanico de posibilidades de algo en lo que yo me pueda especializar. Y por lo tanto, si a mí realmente me gusta el desarrollo mobile, SD, no voy a querer trabajar en algo web. Voy a querer trabajar en mobile. Y yo tengo que tener en cuenta eso a la hora de gestionar a esas personas para darle la posibilidad de que trabaje en lo que realmente le motiva. Que trabaje, que estudie y que se especialice. Porque la orientación es ir a roles mucho más especializados de lo que era hace 20 años. Y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la charla de hoy, de por qué la especialización se nos da. Y como gestores tenemos que aprender a trabajar con esos equipos multidisciplinarios, que vamos a ver que no son solo multidisciplinarios en el área del software, sino multidisciplinarios con otras disciplinas que yo tengo que involucrar, pero yo tengo que saber manejar esos perfiles, que no son los mismos siempre, van cambiando. Y tengo que saber cómo motivarlos. Esos roles especializados me permiten a mí que la persona de alguna manera se involucre mucho más en lo que quiere hacer. Pero además yo gano un conocimiento extraordinario. Antes todos sabíamos un poco de todo. Hoy es imposible saber de todo. Porque el que se metió a hacer chatbots seguro no sabe de blockchain. Porque el que se metió en eso seguro no sabe de arquitectura. Porque es imposible hoy abarcar todo. Antes era más sencillo. Hoy es inviable. Entonces empezamos a tener personas que trabajan su gusto formalizándolo. ¿Ah? Y no solo un poco por la experiencia. Pero eso, la lectura de eso lo tiene que hacer el gestor. El gestor tiene que ser el que entienda a esas personas qué les motiva y mostrar un poco ese el camino. Antes el plan de carrera en el software era desarrollo, líder, gestión. Hoy hay otras posibilidades, pero uno tiene que estar abierto también a mostrárselas a su propio equipo. El usuario, las personas para las que trabajamos, que también podemos ser nosotros, son usuarios exigentes. Somos usuarios exigentes. Yo estoy segura que si muchos de ustedes bajan una aplicación en el celular que no les gusta, que no es performante, que no es linda, no la usan. Capaz que no la borran de entrada, al poco tiempo la borran, pero no le dan una segunda oportunidad. No la usan más, porque no está solo esa aplicación. Porque cuando la borran, vuelven a ir al store y encuentran 10 aplicaciones más que hacen la misma funcionalidad. Entonces tenemos un sentido de exigencia como usuarios, de inmediatez como usuarios, que lo trasladamos a muchos ámbitos de nuestra vida y también al software con el que trabajamos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esa exigencia de usuario, porque ahí se nos va la vida, en si adoptan o no adoptan el producto que nosotros entreguemos. ¿Ah? Ahora, hablamos de la tecnología, hablamos de las personas. ¿Cómo conviven? ¿Qué pasa en la convivencia entre estos dos factores? Primero, interoperabilidad. Hace 20 años los sistemas eran independientes. Había un sistema contable, un sistema para el stock, diferentes sistemas, ¿no? No se hablaban entre sí, no pasaba nada. El requerimiento a futuro que fue, no, haceme por lo menos que vea, que yo no tenga que sacar los dos reportes, consolidar, porque tengo un trabajo manual ahí que no aporta. Así que dialoguen. Ahí empezamos a poner servicios, a poner tablas, vistas de las tablas para que los sistemas pudiesen acceder. Era una manera de interoperar. Pero hoy no solo interoperamos entre sistemas, interoperamos con nuestros usuarios y con las personas, ¿no? Fíjense, ninguno de ustedes concibe ir a un cajero o ir a un banco a ver qué saldo tienen en la cuenta. Esperan que haya una aplicación. Esperan que haya una aplicación que sea usable, que sea performante, que no tengan que esperar. Eso es lo que esperan. Es básico. Hoy no se cuestiona eso. Es lo que se espera. En salud, como usuarios del sistema de salud, ¿qué pretendemos? Ver mi historia clínica, ver mis resultados de los análisis, poder coordinar un turno. Desde la web,
no quiero ni siquiera llamar por teléfono. La primera opción es ir a la web a ver si lo puedo hacer por la web. Y si no lo puedo hacer por la web, bueno, me molesto en llamar por teléfono. Ir jamás. Entonces, eso es interoperar. Ahora, cuando yo tengo que interoperar, lo que necesito es un diseño de arquitectura de los datos mucho más robusto. Porque empiezo a interoperar con otros sistemas, empiezo a interoperar para afuera, entonces tengo que tener mucho más claro cómo voy a diseñar mi solución. Y ahí hay un rol especializado que se incorpora, que es toda esa parte de arquitectura. Pero ojo, no solo la arquitectura, sino también la seguridad de la información. Yo pierdo el control de la información. Sale de esas fronteras. A mí me pasa con la historia clínica en salud. Yo la disponibilizo en un portal para el usuario. Soy fan número 1 de poder ver mi historia clínica. Ahora, yo me bajo el archivo, le saco una foto, lo mando por WhatsApp. ¿Realmente estoy accediendo yo a la información que puedo acceder? ¿No hay nadie más accediendo a esa información? ¿El canal que estoy mandando esa información, realmente es seguro? ¿Saben cuánto cuesta una historia clínica en el mercado negro? $40. Una tarjeta de crédito vale $10. Imagínense si yo en salud no invierto en mis proyectos en seguridad de la información. ¿Cuál es el problema con esto? Que el cliente no me pide un desarrollo seguro. No me pide una aplicación segura. No está dentro de los requerimientos. Cuando yo voy a derribar los requerimientos, nunca el usuario me dice, y además que todo esto sea seguro, que esté cifrado, que no acceda a nadie. No me lo piden. Soy yo, como gestor, el que tengo que ir a promover esta disciplina, el que tengo que ir a transmitir la conciencia de lo que es tener datos seguros, de lo que es transmitir el valor de que no te roben un dato clínico. Es mi responsabilidad como gestor. Ahora, en el problema de la seguridad, el mayor problema son las personas. Siempre son las personas. No hay usuario, no hay institución donde no haya un usuario que haya compartido la clave o deje la sesión abierta. No lo hay. Y no hay manera de controlarlo. Ustedes podrán bajar el tiempo de sesión a 5 minutos e igual la sesión va a quedar abierta. Y la contraseña, les puedo asegurar, nadie comparte la de Instagram ni Facebook, pero la del sistema sí. Entonces, contra eso no hay manera de lidiar. Son las personas el principal enemigo que atenta contra esa seguridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Definir las reglas del juego. Decir, perfecto, yo te voy a disponibilizar la información. Ahora, si la información vos la sacás, va a pasar tal, tal y tal cosa. Defino las reglas del juego antes de jugar. ¿Y cómo se llama eso? Cultura organizacional. Depende de cómo esté esa organización preparada para recibir el cambio, es qué tan fácil va a adoptar el cambio. Y eso no es de la noche a la mañana, y les puedo asegurar que los que venimos de sistemas no tenemos ni idea de cómo trabajar ese aspecto, porque no tenemos esa sensibilidad. Hay personas que se dedican a estudiar la cultura organizacional y cómo generar el cambio a la organización. Parte de que el usuario acepte mi aplicación no es solo trabajar la cultura organizacional, que de alguna manera me va a dar a mí mi estrategia de implantación. Yo les puedo asegurar que nosotros tenemos un producto y cada implantación es un proyecto distinto, porque la estrategia de implantación depende mucho de la organización a la que voy a ir a implantar, a la que le voy a hacer el cambio, el impacto. Y es importante para que me adopten ese cambio la usabilidad de mi aplicación. Tiene que ser una aplicación con una experiencia de usuario agradable. Acuérdense, el usuario es cada vez más exigente. Yo no puedo ir contra la corriente. Mi aplicación tiene que ir de alguna manera alineada a cómo son las plataformas de comunicación hoy en día. Tiene que estar, tiene que ir para ahí, me guste o no me guste. Sea usuario de redes sociales o no sea usuario de redes sociales. Tiene que ir para ahí. Como gestor no puedo negar ese track de trabajo. Ahora, a modo de resumen, lo que vimos. Tecnología y personas. Los dos factores que están dentro de mi entorno. La tecnología evoluciona los dispositivos, evolucionan las plataformas, el almacenamiento, la infraestructura, todo lo que se puedan imaginar. Las personas, y hay cada vez más brecha generacional, es algo que no podemos evitar, pero nos tenemos que adaptar.
Nuestros usuarios también cambian. Hoy son exigentes, mañana van a seguir siendo, pero con otras técnicas y de otra forma. Y yo tengo que saber qué es lo que mi usuario espera de mi aplicación. Y voy a tener que estar orientada a roles especializados. Eso de que todos sabemos de todo no corre más. Nos vamos a ir especializando. Nosotros nos fuimos especializando por naturaleza, porque nos llevó. Pero nos tenemos que ir especializando. Y la convivencia entre esos dos factores es, interoperan, es decir, la tecnología está mucho más cerca de las personas de lo que estaba antes. Todos accedemos a un celular. Todos accedemos a Internet. Eso ya no se cuestiona. Piensen ustedes que antes, ¿cuáles eran los usuarios de sus aplicaciones? Los usuarios de la institución a la que iban a implantar. Hoy, ¿cuáles son los usuarios de sus aplicaciones? Esos, más todos los que se van a conectar al portal, más todos los que se van a bajar la aplicación. Es infinito. Y yo tengo que prever que ahora mi abanico de usuarios es mucho mayor de lo que era antes. Una cultura organizacional que no puedo descuidar, no hay dos clientes iguales, por más que la necesidad sea la misma, y la seguridad de la información, que depende de la información que sea la que ustedes manejen, va a tener mayor o menor sensibilidad, pero sensibilidad tiene siempre. Ahora, ¿cómo nos afectó eso, todo eso, de alguna manera en la gestión? Estas son las disciplinas de proyecto. Disciplinas conocidas desde antes. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo, todos saben lo que les estoy contando. Gestionamos, desarrollamos, testeamos, ¿no? Relevamos los requerimientos con los analistas funcionales, trabajamos en la experiencia del usuario para hacer aplicaciones mucho más amigables. Tenemos un test especializado. ¿Por qué? Porque antes testeábamos solo que la aplicación hiciera lo que tenía que hacer. Hoy testeo que sea performante, que sea segura, pueda automatizar el testing, le aplico mucho más conocimiento al test. Tengo personas dedicadas a arquitectura para ver esa interoperabilidad que se dé en buenas condiciones, la seguridad de la información y la gestión de cambio en la cultura organizacional. Estas disciplinas no son nuevas, siempre las venimos trabajando. Lo único que pasa es que hoy las formalizamos. Hay mucho más formalidad para aplicar estas disciplinas. Se trabaja mucho más ordenado, mucho más documentado, con un diálogo interdisciplinario mucho más estructurado de lo que era antes. ¿Por qué? Porque antes todos hacíamos todo. Y lo que nos pasó en consulting es un poco la formalidad de los roles aplicados a esas disciplinas. ¿Ah? Ahí yo les traje un poco una especie de línea de tiempo con los años. Son años ahí medio tentativos. Algunos roles empezaron antes, pero como que los formalizamos un poco más en esos años. Si ven, empezamos por el test, seguimos por la arquitectura, que siempre fue un tema, la integración de sistemas, la seguridad de la información, porque depende de la sensibilidad de esa información con la que manejen, tiene un significado más relevante. Los requerimientos, documentar bien, ser analistas funcionales. Ahí se trabaja no solo con el área de software, sino que trabajamos con analistas que son del sector al que estamos yendo. Yo trabajo con médicos, con enfermería, en otros casos trabajo con contadores, con economistas. El test de performance, la gestión del cambio y la experiencia de usuario. Esos son los roles que hoy tenemos formalizados en consulting. De hecho, esos roles, en varios de esos casos, hay áreas específicas que hoy no trabajan solo en proyectos de consulting, sino que le brindan consultoría a proyectos externos, ¿sí? De testing en proyectos que no son de consulting, análisis funcional, que documentan requerimientos, arman el R en proyectos que no son de consulting. Ahora, ustedes me dicen, pero esto me sale carísimo, porque si yo tengo que poner roles especializados y horas de arquitecto y horas de seguridad y horas de papá, me sale caro. Al principio hay un costo, pero yo lo único que les pido es que no lo vean como un costo, sino que lo vean como una inversión. Si nosotros hacemos lecciones aprendidas y el ciclo es dinámico, yo les puedo asegurar que el equipo de desarrollo aprende. Aprende a hacer el desarrollo mucho más seguro, aprende a hacer aplicaciones usables, amigables, y me evita un montón de tiempo a posteriori. Yo ya sé que el mensaje de error cuando me logueo no puede ser usuario inválido, que tiene que ser usuario y o contraseña inválida. Lo sé por qué, porque vino un experto en seguridad y me explicó cómo tenía que ser el mensaje. Ahora, mis aplicaciones nacen ya un poco más seguras. Mis aplicaciones nacen ya un poco más usables, porque hay retroalimentación. Y ahí están ustedes como gestores, saber que esas lecciones aprendidas de todo lo que se tomó conocimiento de esos roles especializados se vuelque al equipo de desarrollo, se retroalimente el equipo de desarrollo. Y van a ver ahí cómo los costos empiezan
a cambiar. ¿Y qué pasa con la gestión? La gestión también evoluciona. Hay metodologías de gestión que aparecen. Ahí lo único que puse fue un asterisco en el PMBOK, en el PMI, porque no es una metodología, son guías de alguna manera que aplican para aplicar y procesos para aplicar ciertas pautas. De hecho, hay en la última edición hay procesos adaptados a la metodología ágil. ¿Tá? Pero básicamente también evolucionan. Y ustedes preguntarán, ¿qué metodología aplico? ¿Cuál es la mejor metodología? La respuesta es facilísima. Es depende. Es muy compleja. Pero si ustedes interiorizan en esas metodologías, van a saber qué es lo mejor que les puede servir a cada uno de ustedes, de cada una de ellas. Pero no solo a ustedes. Va a depender del proyecto en el que estén, del equipo que tengan que gestionar, el cliente que tengan enfrente, de la tecnología que tengan que aplicar. Dependiendo de todos esos factores y todos esos contextos, serán las mejores pautas de cada metodología que ustedes tengan que aplicar. No hay por qué casarse con una, y ustedes como gestores no tienen por qué usar siempre la misma. Porque su contexto y su entorno va a cambiar. Las personas y la tecnología con la que trabajen en cada proyecto va a cambiar. Piensen en ese entorno antes de ver qué metodología van a aplicar y cómo la van a aplicar. Eso es un poco lo que les quería transmitir. Si hablamos de evolución, no puedo dejar de nombrar la teoría de la evolución, y en definitiva, no es más fuerte el que sobrevive, tampoco lo es el más inteligente, lo importante es adaptarse al cambio. Muchas gracias. El código, vamos a estar sorteando unas mochilas el miércoles, así que están invitados a escanearse el código para participar.